7:55 de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo hoy jueves 22 de agosto del 2013. Saludos como todos los días a quienes nos ven a esta hora por la señal de Ecuavisa Internacional. También a quienes nos escuchan por Radio Centro en diales 97.7 FM en Guayaquil. Y les recordamos que nos puede seguir a cualquier hora o en tiempo real a través de nuestra página web www.ecuavisa.com. Alfredo, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días con todos. Hoy son nuestros invitados Guillermo Lasso, María Alejandra Vicuña y Yolanda Cacabatze. Con Guillermo Lasso, ex candidato presidencial del movimiento Creo, vamos a revisar la posición de Creo respecto a la explotación del ITT y el apoyo ofrecido a otros movimientos y partidos políticos para ir a una consulta popular. También hoy estará en nuestros estudios María Alejandra Vicuña, asambleísta de Alianza País, vicepresidenta de la Comisión de Salud. El plan B de explotar el Yasuní ha ampliado al campo Ixpingo. Aún así, el bloque de gobierno piensa declarar de interés nacional explotación del ITT. Lo vamos a revisar. Y hoy además estará con nosotros Yolanda Cacabatze, ex ministra de Ambiente, actual presidenta del Fondo Mundial para la Naturaleza. Cacabatze también formó parte del primer equipo negociador de la iniciativa Yasuní ITT. Vamos a hacer una revisión a la declaratoria de zona intangible al Yasuní en el gobierno de Yamil Maguad y la decisión de explotar el bloque petrolero Ixpingo, que está ubicado en el corazón del Yasuní. En otras noticias, ayer el Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha declaró culpable al exoficial del GOE, Francisco G., por la muerte del estudiante Juan Pablo Bolaños en la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Después de 26 horas, el Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha declaró culpable al exoficial del GOE, Francisco G., por la muerte del estudiante Juan Pablo Bolaños, hecho ocurrido durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Así lo afirmó el juez Guillermo Durán. El tribunal encontró culpable a Guzmán. Sí, así fue, señor periodista. El tribunal notificará los años de sentencia mediante un escrito. Para esto se tomarán en cuenta las circunstancias atenuantes que fueron expuestas por la defensa del ex policía. El tribunal determinó que Francisco G. es responsable por homicidio simple, por lo que podría recibir de 8 a 12 años de reclusión. El representante de la defensa, José Loagacho, afirmó que el fallo emitido por el tribunal ha violado principios. Que el fallo hoy emitido por el tribunal juzgador lo ha hecho por homicidio simple, cuando el auto de llamamiento a juicio fue por homicidio inintencional. Es decir, se ha violado el principio de congruencia. Añadió que esperarán el fallo. A fin de presentar debidamente el recurso pertinente, la nulidad y la apelación por el principio de congruencia. Esta es la primera sentencia de los 5 casos por igual número de muertes suscitada el 30 de septiembre de 2010. Los otros 4 continúan en indagación previa. En lo internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU no pudo ponerse de acuerdo para llevar adelante una investigación tras la última denuncia de la oposición siria sobre un ataque con armas químicas a la población por parte del presidente Bashar al-Assad, en donde habrían muerto más de 1.300 personas. Los gobiernos de Rusia y China se negaron a apoyar una acción contundente contra el gobierno sirio. El Consejo de Seguridad de la ONU ha sido incapaz de ponerse de acuerdo para pedir una investigación en Siria tras la última denuncia de un ataque químico a las afueras de Damasco, donde según la oposición siria murieron al menos 1.300 personas. Unas acusaciones rechazadas de forma inmediata por el régimen de Bashar al-Assad. Aunque los miembros del Consejo dijeron apoyar la determinación del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, de pedir una investigación, no fueron capaces de consensuar una resolución o una declaración presidencial para pedir formalmente que estudie ese incidente. Después de casi 3 horas de reunión a puerta cerrada, la presidenta de turno del Consejo se expresaba en estos términos. I can say that there is a strong concern. Puedo decir que hay una gran preocupación entre los miembros por esas alegaciones y un sentimiento generalizado de que hace falta claridad sobre lo ocurrido y sobre esta situación que ha sido seguida cuidadosamente. And that the situation has to be followed carefully. De esta forma volvió a quedar patente la división en el Consejo de Seguridad sobre el conflicto sirio después de que Rusia y China se negaran a apoyar una acción de mayor contundencia por parte del máximo órgano de decisión de la ONU.
Tanto el régimen de Al-Assad como los insurgentes de la oposición llevan meses acusándose de haber empleado este tipo de armas durante el conflicto en Siria, uno de los 7 países que no ha firmado la Convención sobre Armas Químicas de 1997. Y en otro tema, Colombia duplicó la extensión del Parque Nacional de Chiribiquete, ubicado en el corazón de la Amazonía, y prohibió la exploración y explotación minera y petrolera en esa región. Así lo informó el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, con la ampliación del territorio del Parque Colombiano, que está ubicado entre los departamentos del Caquetá y Guaviare, al sur del país. Esta será la reserva natural más grande de la cuenca amazónica, con un área de casi 3 millones de hectáreas de una enorme riqueza biológica. 7 de la mañana con 1 minuto. Bueno, y respecto a la iniciativa Yasuní ITT, es cierto que siempre se habló del plan A y del plan B, pero la autorización que ahora el presidente está solicitando a la Asamblea Nacional no es para el plan A, es para el plan B, es para otro plan. Alfredo. En efecto, el plan A es dejar bajo tierra la reserva petrolera del ITT, Ispingo, Tiputini y Tambococha. Y el plan B, explotar las 2 T, Tiputini y Tambococha, dejando bajo tierra la I de Ispingo, que es el campo que queda en el corazón del Parque Nacional Yasuní, tal como en su momento lo señaló el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor. Veamos. Yo soy el que presenté el plan B. Lo que proponemos en esa alternativa B es que no se explote Ispingo, que esté en el corazón de Yasuní. Se explote solamente el TT, Tambococha Tiputini, con oleoducto fuera del parque. Que la generación eléctrica sea enviada vía remota desde el bloque 15. Que por otro lado no se procese el petróleo, sale con agua y gas. Esta separación va a hacerse en Yuturi, donde ya hay instalaciones. Lo cierto es que Ispingo concentra el 60% de las reservas del ITT, mientras Tambococha y Tiputini el 40%. Por eso ahora se dice que la explotación del ITT va a rendir 18.200 millones de dólares y no 7.200 millones, porque los 11.000 millones nuevos los aporta Ispingo con su 60%. Pero aquí viene lo más importante. Si el plan A es dejar bajo tierra 7.200 millones de dólares, esto significa que solamente están incluidos Tambococha y Tiputini. Nunca, jamás Ispingo, porque queda en el corazón del Parque Nacional, del área protegida, de la zona intangible, donde está prohibida por la Constitución de Montecristi la actividad extractiva. Por ello, la propuesta del plan A ante la comunidad internacional era valorada en 3.200 millones de dólares, la mitad de explotar Tambococha y Tiputini, porque Ispingo, con sus 11.000 millones, quedaba afuera, siempre intocado. En cambio, ahora el artículo 4 del decreto ejecutivo 74 se refiere a la explotación de los campos petroleros en el Parque Nacional Yasuní, es decir, que no excluye a ninguno. Y así lo señaló aquí en contacto directo el exministro Wilson Pastor, como lo vamos a ver a continuación. En la propuesta del presidente, que debe ser considerada y resuelta por la Asamblea Nacional, y de ser el caso por una consulta, el plan B consideraba solamente Tiputini, que está fuera del parque, y Tambococha, que está dentro del parque. Ahora se abre la posibilidad de poder trabajar también el yacimiento Ispingo. No se tiene todavía un plan de desarrollo de ese campo. Petroamazonas tendrá que elaborarlo, tendrán que aprobar las autoridades y, de ser el caso, ejecutarlo. Pero efectivamente se abre esta posibilidad. Esto claramente ya no es el plan B, y ni siquiera existe un plan de desarrollo para Ispingo. Por tanto, no hay las plataformas ni la refinería de Edén Yuturi para separar el crudo del agua sedimentaria, ni la planta eléctrica, ni el oleoducto fuera del parque, ni se sabe tampoco cómo se hará la transportación aérea y fluvial y sin carreteras, porque todo eso está planificado para Tambococha y Tiputini. De allí que si el plan C es la consulta popular, entonces resulta que es para un plan D, que se pide la autorización de la Asamblea, un plan de desllanuzanízate, y es de tantas otras cosas con la D de dedo. Y si esto es así, la Asamblea no tiene más remedio que negar la autorización. Y no cabe siquiera una consulta popular si lo que se va a consultar es ese plan D que carece de sustento.
La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad histórica de conservar el Yasuní. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Guillermo Lazo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias y a las órdenes. Los asambleístas de Creo apoyaron el proyecto de ley de urgencia económica del presidente Rafael Correa para reformar la ley de minería. Especialmente apoyaron la eliminación de informes previos de varias entidades del Estado. Ahora solo se necesita la autorización del Ministerio del Ambiente, de la Secretaría del Agua. Se estableció en esa reforma que esos informes se sustituyan con una declaración juramentada del que va a explotar la minería. Ahora, si el movimiento Creo entonces apoya la actividad extractiva y la minería responsable, ¿por qué ahora se oponen a la explotación petrolera responsable en el Parque Yasuní? Alfredo, lo de fondo es que en nuestra campaña, el año pasado y en este año, mantuvimos la posición de la no explotación del Yasuní de manera digna, es decir, sin esperar nada a cambio, sin esperar que hagan o que no hagan en el mundo exterior, porque la responsabilidad de nuestro medio ambiente es nuestra, no del mundo exterior. Esa es la propuesta que nosotros hicimos en campaña y hoy no hemos cambiado de opinión. Nos ratificamos en esa posición, no solo por razones ambientalistas, por el respeto a esta gran biodiversidad del mundo, sino también por razones del modelo de desarrollo del Ecuador. Creemos que debemos despetrolarizar la economía ecuatoriana y apoyar el desarrollo del país más en la creatividad de cada ecuatoriano y menos en el petróleo, porque realmente nos quieren vender hoy un falso dilema. ¿Petróleo o pobreza? Cuando el petróleo ha estado ahí durante 40 años y la pobreza ha convivido con el petróleo. Y sobre todo en los últimos años. Pero también, perdón, en el asunto de la minería es igual, o sea, las minas han estado ahí 500 años. Yo creo que y la minería en la cordillera del Cóndor está en fuentes de agua, o sea que también hay un impacto ambiental. Hay una diferencia, el petróleo se ha explotado y no se ha reducido la pobreza. La minería, como usted lo dice, ha estado ahí y no se ha explotado. La minería implica una diversificación de la economía, un recurso nuevo. Si se explota responsablemente, sí, pero hay un mecanismo responsable para su explotación. En el caso del Yasuní, cuando se habla del 1%, lo que no se dice es que para llegar a ese 1% hay que construir caminos, hay que hacer trochas, y esa es la vía para posteriormente desarrollar la colonización y la tala de bosques. Por lo tanto, nuestra propuesta de campaña ha sido siempre el respeto soberano y digno del Yasuní. Y advertíamos que no iba a funcionar la iniciativa porque el mundo internacional estaba viviendo, como vive todavía, una crisis económica y difícilmente destinaría recursos para este proyecto. Entonces, ¿usted cree que por la crisis económica que fracasó la iniciativa? Yo creo que es una de las razones, que también la ha señalado el presidente de la República ahora. Yo lo dije desde hace un año atrás. Pero también se debe a una política internacional que no es muy amigable para los países donantes. De alguna forma es un tanto errática, en ocasiones se oyen voces coherentes y en otras incoherentes, y por lo tanto no ha sido amigable con el mundo exterior que tuviera la capacidad de aportar al Yasuní. Pero déjeme desarrollar mi idea, que es la que planteé en campaña y la que me ratifico hoy. El dilema de petróleo versus pobreza no existe, no es verdad. Hay una alternativa que es desconcentrar la economía ecuatoriana, diversificar la economía ecuatoriana para apoyar ese desarrollo en el espíritu emprendedor de cada ecuatoriano, con menos impuestos, con menos trámites, con acuerdos de comercio que nos contacte con el mundo exterior, que amplíe los mercados. Vea usted,
en materia petrolera y pobreza que ha pasado en los últimos 12 años. En los 6 años previos al gobierno del presidente Correa se invirtieron en lo social cerca de 8.000 millones de dólares y la pobreza se redujo en un 26 puntos porcentuales aproximadamente. Por eso son esas estadísticas mañosas de la CEPAL, de que porque los pobres viven con $1.50 y después ganan $1.60 ya no son pobres. Pero o sea, eso tampoco permítame terminar mi argumentación. Son cifras oficiales del INEC. En los últimos 6 años se ha triplicado la inversión social y apenas la pobreza se ha reducido 10 puntos porcentuales. En los últimos 6 años, donde el precio del petróleo ha estado muy alto y el gasto público ha crecido del 22% del tamaño de la economía a un cerca del 42%. Por lo tanto, no es verdad el dilema petróleo versus pobreza. Estas son cifras oficiales del gobierno. El propio gobierno dice, con los 24.000 millones, 3 veces más de lo que invirtieron 3 gobiernos anteriores al actual, se ha logrado reducir la pobreza en menos de la mitad de lo que se lo hizo antes. Claro, pero ¿cuál es el problema? El problema es que las personas que son pobres aparentemente le creen al presidente porque él gana todas las elecciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir si se va a una consulta popular? Él va a decir, si explotamos el ITT vamos a tener 18.000 millones de dólares para combatir la pobreza, 3.500 millones para los gobiernos autónomos y 15.000 millones para el gobierno nacional. Entonces, ¿cómo se puede ganar una consulta popular con un argumento tan convincente para un pueblo que está acostumbrado a la idea de que vivimos del petróleo? Alfredo, el pueblo es inteligente, el pueblo conoce y el pueblo sabe realmente cuánto de los recursos petroleros le ha llegado a él en servicios de salud, en servicios de educación, en servicios de seguridad ciudadana, por ejemplo. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Defender con argumentos nuestras posiciones, nuestras ideas, la necesidad de despetrolarizar la economía ecuatoriana, adoptar un modelo de desarrollo más dinámico y eficiente en materia de lucha contra la pobreza y decir claramente que no es petróleo versus pobreza, de lo que se trata es otro modelo de desarrollo que esté orientado a la diversificación de la economía y que sustituya esos ingresos petroleros con los ingresos que va a producir una economía diversificada, apoyada en la capacidad creativa de cada ecuatoriano. Pero eso lo plantea el gobierno con el cambio de la matriz productiva. Durante 6 años no ha hecho nada, ahora dice que pone énfasis en eso. Entonces eso también es un argumento del gobierno y dice, para cambiar la matriz productiva necesitamos los recursos del petróleo. Entonces, entre tantos sofismas... Pero fíjese usted la contradicción. Se plantea el cambio de la matriz productiva, que es muy distinto a la diversificación de la economía. Se plantea eso y en este momento, a la vez, se plantea la explotación de Yasuní, es decir, seguir dependiendo del petróleo y no cambiar el modelo de desarrollo. El propio presidente de la República, luego de las elecciones, coincidió conmigo al decir, ecuatorianos, la economía ecuatoriana es vulnerable al precio del petróleo. Y a continuación dijo, hay que explotar más petróleo. Con lo primero yo coincido, con lo segundo no. La manera de depender menos del petróleo es diversificando la economía, que es muy distinto al cambio de matriz productiva, porque lo que yo planteo... Pero eso lo plantea usted. Supongamos que hay la consulta este año, el próximo año, pero para que se ejecute lo que usted plantea se necesita que usted gane la elección presidencial, que es después de 3 años, o de 4 años. Entre tanto sigue el mismo presidente. Entonces, ¿la gente cómo va a votar por una propuesta que recién comenzaría a ejecutarse después de 4 años? Bueno, lo que nosotros planteamos de manera concreta, porque esa fue nuestra propuesta de campaña, es la no explotación del Yasuní, respetar esa gran biodiversidad y... si eso se trata en la consulta, pues nosotros la vamos a apoyar definitivamente y estaremos en contra de la explotación del Yasuní porque somos coherentes, no hemos cambiado de opinión y vamos a mantenernos en esa posición. Y no aceptamos aquellos argumentos de que cómo es posible que la derecha, que un banquero, que esto, que el otro estén pensando en el medio ambiente. ¿Acaso que el tema del medio ambiente es patrimonio personal de las izquierdas, de los grupos sociales, del gobierno o de alguien en particular? Cualquier ser humano, como yo, puede ser sensible frente a la realidad del medio ambiente y de ahí nació nuestra propuesta, el respeto al medio ambiente que es complementario a la otra propuesta de despetrolarizar la economía ecuatoriana, porque frente a más petróleo no es verdad que habrá menos pobreza. Frente a más petróleo ha habido
menos capacidad de lucha contra la pobreza en los últimos 6 años. Pero ¿por qué cree necesaria la consulta popular? ¿No será la Asamblea capaz de decirle no al presidente de la República si es que él mismo está planteando un plan que ya no es ni siquiera el plan B? Los números son claros en la Asamblea. Es previsible que la teoría del presidente sea apoyada por la mayoría oficialista en la Asamblea. Por eso es necesaria una consulta popular. Yo planteé el día sábado el apoyo a los grupos y movimientos sociales. Y el espíritu tras mi apoyo era de que cualquier ecuatoriano, por más minoría que sea, merece respeto y su opinión debe de ser escuchada. Por eso ofrecí el apoyo del movimiento Creo. Luego de escuchar opiniones de los distintos movimientos sociales, grupos ambientalistas, hemos resuelto en Creo cederles el espacio para que ellos sean los protagonistas de la consulta popular. Y nosotros apoyaremos... El protagonista necesita recoger firmas. Son 600.000 firmas, que son la tercera parte de los 2 millones de votos que usted obtuvo. Entonces, ¿en cuánto tiempo, de acuerdo a su experiencia, se pueden reunir 600.000 firmas? Mire, las 600.000 firmas deberán recogerse en el tiempo necesario que establezca la ley. No soy un experto en estos temas, pero sin duda alguna el apoyo del movimiento Creo, frente al argumento del presidente que los grupos sociales sacaron menos del 3%, mi respuesta fue, bueno, Creo sacó el 23%, por lo tanto, la suma de ambos tenemos una fuerza mucho más importante que separados. Por eso planteé el apoyo a los grupos y movimientos sociales, pero luego de escuchar sus declaraciones, sí, reconocemos que ellos tienen mucho más largo tiempo con su discurso de respeto al medio ambiente y por lo tanto, bueno, le cedemos el espacio para la iniciativa de la consulta popular y que recojan firmas. El espacio para la iniciativa es cederles espacio para recoger las firmas, entonces ¿sí? ¿Ustedes no recogerían las firmas? Mientras no nos los pidan. Mientras no nos digan que es necesario nuestro apoyo. Ahora, ese es el primer problema. El segundo problema sería, se recogen las firmas. ¿Y cómo se va a ir a una consulta con una cancha inclinada, con unas reglas del juego, donde está prohibido hacer propaganda con dineros privados, donde está prohibido hacer propaganda del Estado, pero el Estado es el único que hace propaganda, donde en definitiva... Luego de la experiencia, David contra Goliat, o sea, ¿en qué condiciones se puede ir una consulta popular? Luego de la experiencia que obtuve en la última campaña electoral, yo le sugeriría a los movimientos sociales que al redactar la consulta popular incluyan una disposición de que en caso de ser aprobada la consulta se autorice para que el presupuesto de publicidad sea equitativo, igual, tanto del gobierno como de aquellos grupos que no participamos de la iniciativa del gobierno, para que exista un equilibrio y para evitar lo que usted dice, la cancha inclinada, porque no es justo, así no se hace democracia, abusando de los recursos públicos y poniendo una mordaza o poniendo una soga en las manos y en los pies de sus contrarios. Yo creo que debería haber una disposición legal que obligue al Estado a financiar, al igual que al gobierno, a los grupos opositores del gobierno, sobre todo en este tema tan delicado como el Yasuní. Pero eso depende de la Asamblea en la cual usted no confía. Además, resulta que aquí hay algo interesante. Durante 6 años el promotor de las dos posturas, de dejar el petróleo bajo tierra o de explotar una parte, ha sido el propio presidente, de tal forma que él es el que ha vendido la idea y para él es muy fácil enfrentar una consulta, porque en definitiva es una consulta en la cual él está al Estado vendiendo las dos posturas. Sí, Alfredo, pero hay que enfrentar, es decir, la derrota más grande es cuando uno decide renunciar a la lucha. Yo creo que uno tiene el derecho de defender sus posturas y esa es la obligación democrática de quienes no participamos de aquel criterio de explotar el Yasuní. Y no lo hemos dicho ahora que apareció el tema, porque no se trata de ninguna oposición ciega, se trata de una postura que lo hicimos el año pasado en varias ocasiones, en distintos lugares, en varias declaraciones, y que hoy somos coherentes y queremos defender esa postura y explicar con claridad que más allá de los argumentos ambientalistas que son razonables, también tenemos nuestra postura de que, dada la coyuntura, el Ecuador tiene que asumir el desafío de cambiar su modelo de desarrollo, que el actual no es otro sino igual a la dictadura de los años 70, y ya sabemos lo que pasó después de los años 70, la gran crisis de los años 80, la década perdida de los años 80, y los números actuales demuestran con claridad que es falso el dilema petróleo versus pobreza. Hay una alternativa, la que nosotros proponemos, diversificar la economía,
menos impuestos, menos trámites, acuerdos de comercio para generar oportunidades de inversión, captar inversión internacional y no tener al Ecuador en la desventaja que lo tenemos hoy, con 500, 600 millones de inversión anual versus 13.000, 12.000, 17.000 de nuestros vecinos. Por lo tanto, el modelo de desarrollo del Ecuador debe cambiar y este es un momento y una coyuntura para plantear el tema, para analizar el tema, para reflexionar y poder votar coherentemente. Guillermo Lazo, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. En breve, después de una pausa, vamos a estar conversando con María Alejandra Vicuña, asambleísta por Alianza País, vicepresidenta de la Comisión de Salud. En el decreto ejecutivo que pone fin a la iniciativa Yasuní se incluye el campo petrolero Ispingo, que está en el corazón de la zona protegida. Aún así, se declarará de interés nacional la explotación del ITT. Regresamos con eso, quédese en nuestra sintonía. El pragmatismo imperó en la decisión de poner fin a la propuesta del Yasuní. Esto no disminuye la desilusión de los ecuatorianos que compramos la idea de que Ecuador ama la vida. Lo escribe Patricia Estupiñán en la revista Vistazo, que circula desde hoy. Y 26 en Contacto Directo. María Alejandra Vicuña, asambleísta por Alianza País, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Estefi. Un saludo a todos los que nos ven y los que nos escuchan en este espacio. Para analizar el procedimiento que debe seguir la Asamblea en el tema del Yasuní, hay que revisar también el decreto 74 que envió el presidente de la República el 15 de agosto, donde en su artículo 4 habla en general de la explotación de los campos petroleros en el Parque Nacional Yasuní. No excluye al Ispingo. ¿Y qué pasa con ese campo? Escuchemos lo que decía el presidente en el año 2011, también el exministro Pastor en el año 2010 y lo que nos confirmó hace pocos días el exministro Pastor. Quedaría este campo que es inmenso, que es el Ispingo, pero ese sí está en el Tiputini, ¿no? Parece que tiene permiso de la Asamblea, consulta popular, etcétera. Tendrá que evaluar el pueblo ecuatoriano, tal vez nuestro propio gobierno más adelante, si vale la pena o no explotarlo. Yo soy el que presenté el plan B. Lo que proponemos en esa alternativa B es que no se explote Ispingo, que esté en el corazón de Yasuní, se explote solamente el TT, Tambococha Tiputini. Ahora se abre la posibilidad de poder trabajar también el yacimiento Ispingo. No se tiene todavía un plan de desarrollo de ese campo. Petroamazonas tendrá que elaborarlo, tendrá que aprobar las autoridades y, de ser el caso, ejecutarlo. Si ahora se quiere abrir la posibilidad de explotar Ispingo, entonces, a su juicio, asambleísta, ¿qué camino debe tomar la Asamblea? ¿Convocarán una consulta popular, como decía el presidente? Bueno, creo que primero es importante hacer algunas precisiones y algunas puntualizaciones respecto al comentario que en relación a esa misma entrevista, en este mismo espacio, tuvo el exministro Pastor y que en el comentario Alfredo no mencionó, y creo que es importante que la ciudadanía lo conozca. En relación al monto estimado en millones de dólares provenientes del aprovechamiento de las reservas que se encuentran en el ITT, se consideró en base a ese año, al año 2007, incluso desde estudios del 2004, como claramente en este mismo espacio el exministro Pastor lo mencionó. En la actualidad, con el actual precio del petróleo y siendo conservadores, Petroamazonas estableció con un precio de barril a $75, por lo cual se llega actualmente a las estimaciones de más de 18.000 millones de dólares el aprovechamiento responsable de esta iniciativa Yasuní TT, que desde el inicio fue una. Nunca existieron dos propuestas, siempre fue una iniciativa. Pero era una iniciativa asambleísta que contemplaba el TT y que ahora abre la posibilidad para contemplar el ITT. Hay una diferencia enorme. ¿Cómo va a ser la misma cosa? No, estamos hablando del monto de estimación que no se mencionó y que se lo dijo en este mismo espacio. Pero independientemente de ello, la Asamblea Nacional tiene un enorme reto que enfrentar. Sin dudas, no existe un plan de desyasunizar al Ecuador. Todo lo contrario, el Yasuní existe, vive y se lo seguirá protegiendo como hasta el día de hoy, potenciando incluso todos los esfuerzos para su conservación. La iniciativa que no tuvo
la respuesta de esa comunidad internacional que se demandaba para la sostenibilidad de una iniciativa de tal envergadura, a la cual el Ecuador solo no puede y no debe tampoco asumirla completamente sin esa corresponsabilidad que siempre fue un elemento central en la iniciativa, cuyo vocero principal era el propio proponente, que era el presidente de la República en todos los foros nacionales e internacionales. La Asamblea Nacional analizará de forma absolutamente responsable, apegado a lo que establece la Constitución en los articulados respectivos respecto a las motivaciones, al informe y a los sustentos técnicos que desde las distintas carteras de Estado que sustentan ese informe se presentarán a la función legislativa. Eso, asambleísta, pues lo tendrán que analizar en efecto en términos generales, pero ya hablando con algo específico, como por ejemplo, y por eso en este espacio hemos hecho énfasis en qué ocurre con Ispingo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del corazón del Yasuní. La Constitución, que ustedes muy bien la conocen, en su artículo 407 prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas, en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente, dice, dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a una consulta popular. ¿No cree que sería lo más democrático si se va a explotar o si se considera también explotar Ispingo o el TT, que sea en sí el pueblo ecuatoriano quien lo decida? El pueblo siempre será más democrático la decisión soberana del pueblo ecuatoriano, pero es ese mismo pueblo ecuatoriano que, conociendo a cabalidad la propuesta de la iniciativa Yasuní TT, que tenía desde el inicio un condicionamiento claro de que siempre y cuando la comunidad internacional corresponda, se entienda la corresponsabilidad, asumiendo el aporte económico del 50% al menos de lo que podríamos utilizar responsablemente para satisfacer las amplias y las históricas demandas que tienen grandes sectores de la población, porque el enemigo central y el objetivo nacional es combatir la pobreza. En eso no hay que reducirlo a que es un discurso adornado para llegar a la sensibilidad de la gente. No, desde el inicio se planteó de esa manera. Ahora, y por ello la responsabilidad de la Asamblea Nacional será analizar cuáles son los sustentos de las distintas carteras de Estado, y particularmente de la autoridad ambiental, en relación a los planteamientos que siempre se estableció en el Tambococha y en el Tiputini. Veamos qué es lo que propone el informe y tenga la plena seguridad que la Asamblea Nacional actuará en consecuencia con lo que establece la Constitución. Por lo mismo es que hacemos referencia a lo que dice el decreto del presidente, que ya no excluye a Ispingo, que el plan A hablaba, como lo ha dicho el exministro Pastor, como lo decía el propio presidente, de las 2 T's, y que ahora se está hablando del ITT. El presidente también ha dicho que está seguro de ir a una consulta, de ir a una consulta popular, más bien ganarían por sus argumentos la necesidad de explotar esos recursos para combatir la pobreza. Sobre eso, escuchemos también lo que dijo el asambleísta Antonio Pozo del partido Avanza, que es afín al gobierno. Yo lo que establezco como una contradicción. El 24 de mayo, en la posesión del presidente de la República, se señaló el desarrollo humano sustentable que está viviendo el país, que han bajado los niveles de pobreza, han bajado los estándares del desempleo, la inversión en áreas sociales y productivas y estratégicas son sumamente valiosas. Entonces no estamos, desde nuestro punto de vista, viviendo pues aquí una hambruna, una situación dramática, una crisis verdaderamente terrible. Por eso estoy haciendo un llamado a mi amigo el presidente de la República. Ojalá pueda rever esta decisión. ¿Qué dice usted, asambleísta, sobre eso? Eso es el criterio del asambleísta Pozo, respetable aunque no compartido. Insisto, el pueblo ecuatoriano, que en un 95% respaldó la iniciativa Yasuní TT, que siempre tuvo el condicionamiento de la corresponsabilidad internacional. Y esa confianza se ha visto reflejada en innumerables procesos electorales en donde los mandantes han confiado en las decisiones de un gobierno que ha sido consecuente con sus planteamientos, que van en línea directa y en sintonía con las grandes demandas ciudadanas. Y efectivamente no existe pues en nuestro país una hambruna como lamentablemente existe en otras latitudes del planeta, pero es innegable que existe mucho por avanzar y que la garantía de los derechos que están consagrados en la Constitución es responsabilidad del Estado, fundamentalmente el hacerlos realidad y el ponerlos en la práctica. El haber avanzado, el haber disminuido en 10 puntos porcentuales la brecha entre ricos y pobres, el haber sacado 500,000 de niños
niños de las calles, del trabajo infantil y reinsertarlos al sistema educativo formal, el haber eliminado el trabajo infantil en basurales, el plantearse en el 2015 la gran meta de erradicar la desnutrición infantil, entre tantos otros temas, son fundamentales y para aquello se necesitan recursos. Y es el cambio de la matriz productiva, para decir lo que efectivamente planteaba el entrevistado anterior, es precisamente aquello, aprovechar de forma responsable, no como en la década de los 80, no los recursos entregados a las transnacionales sin respeto a las necesidades y a las demandas del pueblo ecuatoriano, como fueron también otros escenarios nefastos como el feriado bancario. Decir aquello es contradictorio a las prácticas que han evidenciado acciones concretas de estos sectores. En ese mismo sentido, asambleísta, pues sí, es cierto que parte de los recursos petroleros han ayudado a combatir la pobreza en nuestro país. Ahora, antes de seguir explotando la asamblea, ustedes también tienen que analizar en qué condiciones están aprovechando esos recursos. ¿Cómo está, por ejemplo, la venta del petróleo? Todavía nada se ha hecho desde la asamblea para que se explique a la ciudadanía el informe de Contraloría que determina que son los grandes intermediarios los que se siguen beneficiando de nuestro petróleo, lo que tanto se ha criticado, que el contrato con la estatal Petrochina, por ejemplo, no se está dando unas mejores condiciones para nuestro país. Estos temas también se tienen que analizar, que fiscalizar en la asamblea en este contexto que estamos discutiendo. Sin lugar a dudas, y el control político y la fiscalización desde el periodo pasado lo viene realizando la Asamblea Nacional, lamentablemente no a la medida de los que algunos quisieran, en función de entender a la fiscalización como el solo decapitar altos funcionarios o ministerios y utilizarlo como una plataforma política para el show mediático preelectorero. Nosotros nunca nos prestamos para eso, porque así lo mandó el pueblo ecuatoriano en las urnas, eliminando y archivando esas viejas prácticas en esta nueva institucionalidad de la función legislativa. Tenga la plena seguridad, Stephanie, y todo el pueblo ecuatoriano, que la Asamblea actuará en consecuencia con el mandato popular, con lo que establece la Constitución, siendo sumamente responsables con una de las decisiones más duras que le ha tocado asumir al gobierno de la Revolución Ciudadana y a todos los que estamos ya sunizados, que no nos vamos a desyunizar, precisamente porque creemos en que la conservación equilibrada del medio ambiente y en que el aprovechamiento responsable de nuestra riqueza, que hoy está en función de las necesidades y demandas del pueblo ecuatoriano, ya no de las transnacionales, con elementos técnicos que van a mitigar cualquier tipo de impacto que sin dudas la actividad hidrocarburífera podría dar en determinados sectores. Sobre el trámite a seguir, asambleísta, porque ya vence el plazo de 5 días que dio el decreto del presidente para que presenten los informes que ustedes van a poder luego revisar. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 49, cuando habla de la declaratoria de interés nacional, claramente dice que habrán 2 debates, que debe contar obligatoriamente con informes de las comisiones respectivas designadas por el CAL y que el trámite, y esto es importante, se ajustará a los plazos establecidos para la aprobación de leyes. En este sentido, ya se estableció informes de qué comisiones llegarán, ¿se ha avanzado en algo? Bueno, eso es potestad del Consejo de Administración de la Legislatura. Supongo que irá a la comisión que tiene mucho más, especialidad en este tema, que es la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Sin embargo, esa es potestad del CAL y tan pronto llegue el informe, evidentemente se trabajará con la celeridad que para todas las leyes se necesitan, más aún en un tema tan sensible, que ajustándose a los tiempos y trabajando con la celeridad que la Asamblea Nacional debe hacer permanentemente, más aún en este tipo de temas, no sacrificaremos la posibilidad y la opción del debate, de recibir en la Asamblea Nacional los distintos criterios, pero siempre asumiendo posturas revolucionarias, por lo menos desde el bloque de Alianza País, y posiciones absolutamente responsables y consecuentes con el accionar que motiva este proyecto político que cuenta con el respaldo mayoritario de la gente. María Alejandra Vicuña, asambleísta por Alianza País, muchísimas gracias por compartir sus argumentos aquí en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 38 minutos y pasando a otros temas. El lunes 19 de agosto del 2013, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, ejerció su derecho a la réplica sobre declaraciones del asambleísta de la lista 6, Madera de Guerrero, Cintia Viteri. La vicepresidenta de la Asamblea se refirió a que los datos que usó para referirse a las inversiones del municipio de Guayaquil constan en un estudio de estudiantes de la Universidad Casa Grande. Los directivos del centro educativo nos han enviado un comunicado para ejercer su derecho a la réplica. Entonces, veamos primero lo declarado por la asambleísta Marcela Aguiñaga y luego el comunicado de la universidad.
efecto, en días pasados yo fui aludida por la asambleísta Viteri diciendo que yo he usado datos inexactos respecto de la distribución inequitativa del presupuesto en la ciudad de Guayaquil. Le invito a la asambleísta Viteri y a los ciudadanos guayaquileños a que revisen un estudio no hecho por Marcela Guiñaga ni por Alianza País, sino por dos estudiantes de la Universidad Casa Grande de la ciudad de Guayaquil, que demuestran que se invierte mayoritariamente $52 por persona en las clases medias altas en regeneración urbana y $9 por personas en las clases populares, siendo la inversión 6 veces menor. En relación a este hecho, me permito informarle que en nuestros registros de proyectos, investigaciones y otros tipos de estudios oficiales realizados por alumnos o profesores no consta dicho tema. Desvinculamos la responsabilidad de la Universidad Casa Grande en los trabajos que a título personal hubieran realizado nuestros estudiantes. Marcia Gilbert de Babra, rectora. Claudia Patricia Uribe, directora de investigación. 7 de la mañana con 40 minutos. En instantes estaremos conversando con Yolanda Cacabatze, ex ministra de Ambiente, ex miembro del equipo negociador de la iniciativa Yasuní ITT. Yasuní, la declaratoria de zona intangible, el fracaso del plan A. ¿Es ambientalmente viable la explotación petrolera en una zona de reserva ecológica? Lo vamos a examinar al volver. Quédese en nuestra sintonía. Está con nosotros Yolanda Cacabatze, desde el 2010 presidenta del Fondo Mundial para la Naturaleza, la mayor organización ambientalista no gubernamental en el mundo. Yolanda Cacabatze fue ministra de Medio Ambiente en el gobierno de Yamil Mahuad, quien mediante decreto ejecutivo creó la zona intangible en el Parque Nacional Yasuní. También formó parte del comité negociador de la iniciativa Yasuní ITT, presidido por Roque Sevilla. Buenos días, Yolanda Cacabatze, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Gran parte de la ciudadanía no digiere la idea de una zona intangible de 1 millón de hectáreas para aproximadamente 400 aborígenes nómadas que viven en aislamiento voluntario sobre un yacimiento petrolero cuyas rentas servirían para el desarrollo del país. ¿Por qué el área es tan extensa para un reducido grupo de personas o la zona intangible es subordinada al área protegida? O sea, ¿cuál es el fundamento de este concepto básico? Alfredo, en el Parque Nacional Yasuní y en sus áreas adyacentes existen comunidades ecuatorianas que han decidido mantenerse en un aislamiento voluntariamente. Y yo creo que nosotros, que hemos vivido el impacto negativo y positivo, sin duda, de haber entrado en una cultura occidental a la que muchas veces criticamos por varios de sus defectos, debemos valorar la existencia de seres humanos en un territorio tan valioso como es el área del Yasuní. Estamos defendiendo las dos cosas: la decisión de estos pobladores, su cultura, su conocimiento tradicional, que no existe en ninguna otra parte del mundo, ¿no es cierto? Son únicos. Nosotros, los pobladores de Quito, de Guayaquil, de otras ciudades o áreas rurales del Ecuador, podemos ser confundidos con cualquier otra comunidad de nuestra nación. Los Tagaeri y Taromenane son únicos, tienen una cultura particular de la cual conocemos muy poco y justamente por eso deberíamos preocuparnos responsablemente de protegerlos. Ellos decidirán cuándo quieren salir, cuándo quieren contactarse con el mundo occidental, y nosotros debemos preocuparnos de mantener y de proteger esa zona de la cual ellos dependen, esa biodiversidad que es parte de su vida, y hacer de este propósito de proteger su cultura y el Parque Nacional y su biodiversidad un solo objetivo. En efecto, esa es la filosofía, es un solo objetivo. O sea, así como son importantes los insectos y las mariposas, también son importantes estos seres humanos que viven ahí en aislamiento voluntario. Ahora, tal vez, Alfredo, me gustaría comentar lo que usted acaba de decir sobre la importancia de un par de especies que usted menciona, las mariposas, por ejemplo. Yo creo que algo que no comprende todavía toda la población ecuatoriana, que tal vez tenga que decidir entre el sí y el no del futuro del Yasuní, es que la protección
fascinación del Yasuní no es solamente por las mariposas, los árboles y distintas plantas y animales. Son maravillosos indudablemente y tienen un rol que jugar en ese tejido, ¿no es cierto?, natural del Yasuní. Pero al Yasuní y a otras áreas protegidas del país las estamos defendiendo porque son necesarias para la vida. La seguridad del ecuatoriano tiene una dependencia total de la estabilidad de esos ecosistemas que nos dan aire, nos dan agua, nos dan suelo para la agricultura y por lo tanto para la seguridad alimenticia, nos dan la plataforma perfecta para generar proyectos de hidroelectricidad u otras formas de energía renovable. Entonces, sí creo que es importante que en este mensaje el tema del Yasuní sea siempre claramente tratado como una reserva de vida, no una reserva simplemente para los amantes. Un sistema completo. Absolutamente. Claro. Ahora, a pesar de esta declaratoria de zona intangible durante los diferentes gobiernos, desde el presidente Maboad hasta el presidente Correa, se ha permitido actividades petroleras en la zona de amortiguamiento y la entrada de madereros ilegales en busca de cedro. ¿Cuál ha sido el impacto ya de esas actividades para el área protegida y la zona intangible? Bueno, cada violación de este espacio maravilloso del área protegida tiene un impacto, indudablemente. El acercamiento de las empresas y compañías que están haciendo exploración para ver si hay o no hay petróleo, eso ya tiene un impacto. Y por supuesto, el rato que haya una exploración ya del petróleo será devastador y será irreparable también e irreversible. La deforestación, la colonización, todos estos procesos sociales que son los que se van a agravar en el momento que empiece la explotación del petróleo, son los que realmente deterioran y afectan la integridad del parque. Y creo que ese es el mayor argumento de aquellas personas que proponemos que se mantenga la integridad del Yasuní como un área protegida y se priorice sus valores sobre suelo de aquellos que están bajo el suelo. O sea que usted cree que técnicamente no es viable una producción petrolera responsable. O sea, el hecho no ya existe. De entrar, así sea con oleoductos que pasen por el límite, con solo transporte aéreo y todo eso ya de hecho afecta y tiene efectos posteriores que serían inmanejables. Hay que aclarar, y el país y por supuesto el presidente debe tomar conciencia que no existe minería sustentable. El petróleo es una forma de minería, ¿no es cierto? No existe, no podemos juntar esos dos términos porque están el uno en contradicción de lo otro. Lo que sí se puede hacer es minería responsable en aquellas áreas donde no se afectan otros valores que son considerados mayores que la explotación minera como tal. Entonces, el hacer petróleo en el Yasuní, no importa cuánta inversión tecnológica hagamos, vamos a destruir lo más importante del parque, de esta área protegida, que es la integridad de ese tejido que hace que todo dependa de todo. Cada una de las especies es parte de un ciclo dependiente de las demás. El rato que uno rompe ese círculo de vida, empieza a afectarse toda esa biodiversidad y por lo tanto el ecosistema, que deja de darnos a nosotros como seres humanos, como ecuatorianos, la seguridad que necesitamos para una vida, una calidad de vida que pueda tener garantizada la provisión de agua, de alimentos, de energía, de salud en el largo plazo. Y no solamente los beneficios del petróleo, que evidentemente serán por unos pocos años. Y que por definición son no renovables. La iniciativa Yasuní ITT, lanzada hace 6 años por el presidente Rafael Correa, recibió un gran apoyo moral de la comunidad internacional, pero un insignificante apoyo económico. De acuerdo a su experiencia internacional, que es muy importante, ¿a qué se debió este fracaso? Yo creo que lo que no hizo nuestro país es repensar la propuesta para la comunidad internacional cuando se dio la crisis económica mundial o europea. En ese momento no podíamos seguir con la misma propuesta que habíamos tenido el año anterior o los años anteriores, porque las condiciones económicas eran diferentes. Y nosotros, como Ecuador, deberíamos haber puesto nuevamente todas las cartas de intereses sobre la mesa, ¿no es cierto? Y repensar
pensar cómo lograr el apoyo y solidaridad internacional de una manera diferente y que sea posible para la comunidad internacional apoyar. Lo que hicimos es seguir con la misma propuesta que fue diseñada para condiciones en las cuales la salud económica europea era totalmente aceptable, era buena. Cuando hubo la crisis, ya la propuesta nuestra dejó de tener una prioridad para ser considerada, a pesar de que siempre fue considerada importante la propuesta de dejar el petróleo bajo tierra. Pero ¿de qué manera influyó también tener un plan B? O sea, simultáneamente había un plan A y un plan B. También, ¿de qué manera influyó eso? Siempre influyó, porque evidentemente la señal que mandaba nuestro país era que si no nos dan el apoyo internacional, si no vamos a tener esa solidaridad, igual nos da, porque vamos a explotar los recursos del subsuelo. Entonces, cuando el potencial donante, el potencial socio, yo no le llamaría donante, el socio de esta propuesta maravillosa, ve que no hay una total convicción de luchar hasta el final por la integridad del parque, evidentemente no se compromete, sobre todo porque hay muchísimos actores y países y lugares en el mundo que también requieren de solidaridad internacional. Ahora, ¿usted cree que se puede reformular todavía la iniciativa? O sea, si esta iniciativa también fracasó por el entorno internacional de crisis, ¿se la puede reformular, presentarla en otros términos, revivirla o ir directamente? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que esa es la obligación que tenemos en este momento. No jugamos bien las cartas que teníamos en nuestras manos en estos últimos 3 años. Repensemos la propuesta, diseñemos una forma distinta de lograr esa solidaridad internacional, busquemos esos socios que van a estar con nosotros hasta el final y mandemos una señal muy clara y muy fuerte de que este gobierno y futuros gobiernos, de que este país está detrás de una iniciativa de la cual se apropia, la cual le da toda la voluntad y el trabajo que necesita para tener éxito a futuro. Yolanda Cacabaxas, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Cuando regresemos en los deportes, el independiente José Terán, que participa por primera vez en la Copa Sudamericana, obtuvo anoche un importante empate en territorio chileno. Los detalles al volver. 7:57 en los deportes. ¿Cómo estás, Meredith? El Independiente dejó una gran imagen en Chile, ahora jugará el partido de vuelta en Sangolquí. Así es, Estefi. Universidad de Chile recibió a Independiente del Valle en un juego válido por la Copa Sudamericana. El resultado final fue empate 1-1. Veamos las acciones y los goles del partido. La Universidad de Chile se iba a poner adelante en este encuentro donde se vio un Independiente bastante arriesgado en el tema ofensivo. Aquí vemos al técnico del equipo de Independiente. Y acá vendría una opción para el equipo de Independiente por parte del Chiqui Guerrero. Y acá, muchos rebotes en el área, una mezcla ahí y lastimosamente vendría el primer gol del equipo de Independiente por parte de Isaac Díaz al minuto 42. Errores dentro del área que le cuesta obviamente al equipo ecuatoriano. Más vemos el disparo un poco dudoso por parte de Isaac Díaz, pero que logra ingresar por errores mismos del equipo ecuatoriano. Y acá, tras un gran contragolpe y pase de Caicedo para el jugador Henry León, al minuto 61, ponía el empate merecidísimo para el equipo ecuatoriano y que le permite tener esta ventaja para lo que será el partido de vuelta de esta serie que se realizará el 29 de agosto en la ciudad de Sangolquí, en el Estadio General Rumiñahui. Y en el Estadio Vicente Calderón del Atlético de Madrid se jugó la primera final de la Supercopa de España. Atlético de Madrid y Barcelona dividieron honores. Neymar debutó con un gol. La Supercopa de España en acción. Simeone frente al Tata Martino. El Atlético de Madrid recibió al Barcelona. Los colchoneros, después de esta magistral jugada, lograrían la primera conquista al minuto 11. El ex Barça, David Villa, empalma su remate con pierna derecha y el balón termina en el ángulo. Así se fueron al descanso. Cambios para la segunda etapa en el equipo del Barça. Salió Messi, ingresó Fábregas. Posteriormente ingresó Neymar, que con golpe de cabeza ponía las cosas 1-1.
Certero el cabezazo del brasileño. La revancha será la próxima semana. Bien, y cerramos con goles. Hablemos ahora de la Premier League, en donde el Chelsea de José Mourinho se impuso al Aston Villa en un partido bastante apretado. Paula Camposano nos presenta un resumen. El Chelsea derrotó con lo justo al Aston Villa en el Stamford Bridge en un partido adelantado de la tercera fecha de la Premier League. El conjunto del portugués José Mourinho se puso en ventaja al minuto 7 luego de la desafortunada acción de Antonio Luna, quien marcaría en su propio arco. Pero Christian Benteke enmendaría el error de su compañero al minuto 48 tras un pase de Gabriel Agbonlehor, que pondría la igualdad en el marcador. Después del entretiempo, el Chelsea volvió a apretar en busca de la victoria y la encontró a los 73 minutos luego de un saque de Frank Lampard, que aprovecharía Ivanovic con un remate de cabeza, pondría el 2-1 definitivo. El Chelsea suma 6 puntos y lidera provisionalmente la tabla de clasificación. Bien, hoy a las 5:40 el equipo de Liga de Loja recibe al Nacional de Paraguay por Copa Sudamericana. Steffi y Alfredo. Gracias, Marigisela. Información deportiva, así cerramos Contacto Directo y nos volvemos a encontrar mañana. Contigo, Alfredo, hasta el lunes. Así es, conmigo hasta el próximo lunes. Nos vemos.